No, esto será así. Bueno, buenos días chicos, bienvenidos a esta edición de Versus. Como he dicho en los anteriores, no es un conflicto, no vamos a poner aquí a pelear a nadie, sino realmente vamos a ver las distintas formas creativas de los directores. En esta ocasión tenemos a una directora de ficción, Carla Forte, a un director de cortometraje, Michael Labarca, y a Jonathan Reverón, director de documental. Los tres tienen evidentemente películas dentro de la semana del festival. Y bueno, vamos a comenzar con Carla para que nos hable un poquito de Conejo, de su película en competencia. Y Carla, me gustaría que nos hablaras, primero Conejo, me parece que es una película bastante arriesgada, tiene una propuesta tanto estética como actoral, incluso narrativa bastante arriesgada. Y me gustaría saber, aunque esta pregunta es muy amplia, ¿qué te inspiró a hacer esa película? ¿O qué fue esa imagen, ese momento, eso que te dijo, yo necesito hacer esto y sacar esto de mi sistema y mostrárselo al mundo? Sí, bueno, antes que nada quiero agradecer por la invitación, feliz de poder compartir junto a Jonathan y Michael. Y bueno, el festival, muchas gracias por este espacio y a ti, Ana, por ser moderadora de este maravilloso encuentro. Y bueno, sí, básicamente Conejo fue como una propuesta, una necesidad de contar a través de la mirada femenina. Nos juntamos Malena y yo a hablar sobre un proceso creativo, sobre ver de qué manera queríamos trabajar. Y bueno, realmente había como una inquietud de poder mostrar lo que hay detrás de la elaboración de una obra de teatro, de una película. Yo vengo de la interpretación, entonces también conozco y sé lo que es estar dentro de un proceso de montaje y cómo eso puede variar de una cosa a la otra dependiendo con quién estés trabajando. Entonces, bueno, ¿quién que no ha sido intérprete o ha estado dentro de un proceso creativo no se ha sentido muchas veces, ¿no? Digamos, oprimido o incluso ha sido el opresor, porque muchas veces no siempre es el director. Y bueno, comenzamos como a trabajar, pero al mismo tiempo hay un proyecto de mi hermano que estaba escrito para obra de teatro que se llama Rictus. Mi hermano Vicente Forte había escrito este guión hace unos años y yo dije, es el momento perfecto de juntar las ideas, ¿no? Entonces, bueno, le comenté a mi hermano sobre el proyecto, le dije, mira, solamente quiero hacer algunos cambios, porque bueno, la obra de mi hermano estaba enfocada básicamente sobre un inmigrante, y entonces yo quería más bien que esto estuviera basado sobre un personaje nuevo, entonces nos inventamos pues el conejo, ¿no? Y también una necesidad de contar a través de, digamos, el nombre o del animal, porque soy súper animal lover, soy una rescatista número uno de animales, además veganas, etcétera, etcétera, y trato a través de mis proyectos siempre incluir el tema animal, sea ya con el título, de una manera, o un layer súper para mí, ¿no? Muchas veces muchas personas lo reconocen inmediatamente y otras veces queda como allí en una nubecita flotando. Excelente, me parece genial. Yo quisiera saber también un poco qué tanto de improvisación hubo dentro del rodaje y qué tanto seguiste el guión. Tengo entendido que la película se filmó en 9 días, si no me equivoco. Sí. Eh, y bueno, yo pienso que hacer un largometraje en 9 días a cualquiera le podría sonar como una locura, y más si tienes de repente un equipo grande, si tienes storyboard, guión, un montón de cosas. Entonces sería interesante ver qué tanto surgió en el trabajo, qué tanta preproducción hubo. Sí, sí, por supuesto. Bueno, digamos que es una manera mía de trabajar. Como dije anteriormente, yo vengo del teatro y de la danza, entonces estoy acostumbrada a procesos largos de montajes para presentarnos un fin de semana, 2 o 3 fines de semana, y todas esas presentaciones son completamente efímeras porque suceden y se acabó, ¿no? Entonces, bueno, yo asumo el cine desde esta manera también, digamos que es parte de mi formación, y bueno, realizamos procesos largos de montaje, en algunas películas más cortos. Para Conejo específicamente, yo no quería que fuera tan largo porque mi intención era que
tanto Francisco como Malena no estuvieran mucho tiempo relacionados. Es decir, esos dos personajes se conocían en ese momento y se conocían y ya. Yo no quería que ellos estuvieran mucho tiempo practicando ni ensayando. Entonces lo que hicimos fue esto, creamos un proceso de residencia artística que más o menos duró entre 10 y 12 días, en donde simplemente nos sentábamos a conversar sobre las escenas que estaban descritas en una escaleta. Nosotros teníamos allí descripciones específicas de lo que iba a ocurrir y habían textos originales de la obra de teatro de mi hermano que estaban en algunas de las escenas, pero digamos que hay un 70% de improvisación dentro de la película, pero siempre bajo notas y bajo conversaciones, o sea, sabíamos muchas veces sobre qué íbamos a entablar, digamos, la dinámica, la conversación, en la relación de los personajes. Muchas veces eran también sorpresas por parte de uno o del otro, hablábamos por separados, los juntaba. Y otras veces eran incluso sorpresas para mí, porque parte de este proceso, en donde de una forma u otra trabajamos de una manera colaborativa, tú recibes no solamente de tus actores, sino recibes también de tu equipo propuestas, ¿no? Que para mí es muy importante recibir propuestas creativas del resto del equipo, incluirlos dentro del trabajo. Entonces digamos, es una propuesta grupal, ¿no? Okay. Y este es tu primer trabajo audiovisual en ese sentido, porque entiendo que vienes de las tablas, falta una mejor analogía. Hay algo que me interesa mucho de la película y es como la intimidad que tienen los actores o la confianza con la cámara. Realmente se siente, o sea, como que este tema del teatro está allí también. Esa mirada, sí, esa cercanía se siente mucho. Entonces quisiera saber también un poco cómo fue ese proceso de llevar esta parte escénica al audiovisual de tu parte. Sí, bueno, prácticamente todos veníamos al teatro, incluso el director de fotografía. Entonces, había como una relación muy conectada a todo lo que era el teatro y la danza, ¿no? Pero no es mi primer largometraje, tengo otros largometrajes. Yo empecé a hacer, digamos, trabajos de videodanza a partir del 2005 y posteriormente en el 2010 hago Historias de la Urbe junto a mi hermano, codirigido junto a mi hermano, que es el primer largometraje que pues sale a la luz y es visto incluso se presentó en el Festival de Cine Venezolano, si no me equivoco fue en el 2011. Y bueno, luego vino un documental largometraje que se llama The Holders, que trata sobre los animales que son abandonados dentro de la ciudad de Miami. Luego Anne, que es un largometraje donde también se incluye mucho lo que es la danza. Y bueno, y luego Conejo, ¿no? Ok, excelente. Bueno, para cerrar esta partecita contigo, Sí, me sí. gustaría saber un poco cómo fue el proceso de edición de Sí. la película. Porque Bueno, me imagino que en 9 días de rodaje a lo mejor tenías demasiado material y bueno, tal vez mucha de la construcción pues se hizo en la sala de edición. bueno, sí, te voy a confesar, yo creo que ha sido la primera vez que tengo tanto material de una peli. Teníamos como en el primer corte, eran como 4 horas, pero creo que era fabuloso porque podíamos, o sea, realmente decidir, o sea, tener decisiones importantes, ¿no? El proceso se llevó más o menos como 8 meses, 9 meses. Somos un equipo muy chiquitico, eso quiero aclararlo porque somos un equipo muy pequeño, o sea, tiendo a rodar no con más de 10 personas, incluyendo los actores, en pocos días, pero bueno, como te digo específicamente, ¿no? Es una situación que es parte de mi formación. Entonces, me encargo de que toda la preproducción esté, o nos encargamos, pues, el equipo, de que toda la preproducción esté muy bien organizada. Sabemos que siempre hay situaciones, pero bueno, tratamos de que esté lo mejor organizada posible. Entonces puedo decir, ok, tengo este guión, yo realmente puedo rodar esto en 5 días. ¿Qué? Sí, vamos a rodarlo en 5 días. O lo podemos rodar en 10 o en 9. Y bueno, dejamos unos días de colchón, pero bueno, esos días generalmente no los usamos porque todo el mundo se enfoca en hacer un trabajo impecable, la verdad. O sea, agradezco mucho siempre con el equipo que trabajo. Excelente, bueno, muchísimas gracias, Carlos. No, a ti, Ana. Sí. Les recuerdo a los participantes, bueno, primero, mantener sus micrófonos cerrados y segundo, que cualquier pregunta que tengan la pueden ir dejando en el chat y al final las responderemos todas. Bueno,
Vamos a continuar con Jonathan Reverón, quien es el director de Madame Cinema, a ver si lo dije bien, ¿verdad? Un documental sobre la figura, la mujer, Margot Benacerraf, quien es, yo creo que más que mujer, ella es algo más grande que eso, y eso está evidenciado en el documental. Bueno, Jonathan, quisiera primero que nos contaras un poco cómo fue ese acercamiento a Margot, que es una figura tan importante del cine, y cómo lograste la cercanía con ella, porque vi el documental y de verdad se siente como que tú te estuvieras tomando un café con ella. Buenos días, buenas tardes o buenas noches para quienes nos escuchen luego de que esto salga en vivo. Saludos, Carla, Michael, muchísimas Realmente. gracias a toda la Fundación Festival del Cine Fundear, al Festival de Cine Venezolano, por permitirme presentar un documental que justamente hace 4 años llevaba junto a Nailí Mojica, mi asistente de dirección, directora de fotografía, y en los equipos reducidos, pues se entenderá que también tuvo otras competencias. Eh, Llegó así como un guión en aquella época y hoy es algo del sueño. El sueño se aterrizó, ¿no? Como arranca el docu, el cine primero se sueña. Obviamente hay un acercamiento previo y personal. Yo tengo una carrera de productor radial que empezó a los 15 años. Y bueno, la radio, luego comienzas a hurgar en las biografías de cineastas, de directores, cómo la radio puede marcarte en cualquier, este, para cualquier carrera posterior. Imagínense la cantidad de gente que uno conoce como productor radial, pues en ese interín, haciendo vida en mi país, tener a Margot invitada o consultarla, como digo Margot, digo también Sofía Inver o todos estos personajes que vemos hoy como tótems sagrados, pues la radio te da eso. Y digamos, eso puede ser parte del acercamiento. Luego, un día se convierte en alguien más familiar y de repente puedes hasta ir al cine, invitarte, porque es eso. Margot es una madre del cine venezolano. Yo en la sinopsis suelo decir una piedra fundacional, pero ¿por qué? Porque abrió aguas y dio la oportunidad a muchísimos cineastas de hacer cine viendo cine, ¿no? Como también lo dice en el propio documental, como ella aprendió en su experiencia en la Cinemateca Francesa, con Truffaut, etc., etc., etc. Entonces está por ese lado ese acercamiento. Pero luego está la experiencia previa en mi documental Don Armando, que también hay personas a quien también conocí a través de la radio, para quien produje espacios en mi casa, Unión Radio. Luego está ese acercamiento que es cinematográfico, pero también profesional. Y una de las primeras llamadas que recibí al día siguiente del estreno de Don Armando fue la de Margot. Yo supongo hoy en día, yo no he hecho esta retrospectiva con ella, pero creo que en esa misma virtud de madre de you go, tú puedes, me gusta, sigue adelante. Y bueno, me quedé con eso. Y literalmente, muchísimo tiempo después, un par de años, digo muchísimo tiempo después, puede ser eso, 1 año y medio, algo así, sueño el documental literalmente y digo, claro, tengo esta relación con Margot, me gusta o creo en este tipo de formatos en los que se relata la vida de alguien, el relato o el testimonio intimista te devela muchísimas más cosas que cualquier otra, creo yo, otro parámetro que conozcamos. En el caso, fíjate, de Man Cinema, a diferencia de Don Armando, escapo o prefiero no usar los llamados talking heads o opiniones de terceros sobre ella, porque, bueno, por eso, porque develamos esa personalidad gigante metida dentro de esa señora diminuta, como dice Leonardo Padrón en su presentación, y creo que por allí fue el acercamiento, más o menos así. Excelente. Ahora quiero preguntarte también un poco sobre tu lenguaje audiovisual, ¿Sí? eh, porque el documental, y me parece excelente, no es, digamos, no es un reportaje de cabezas hablantes, como tú dices, sino que tiene muchas capas a nivel estético.
Entonces me gustaría que nos hablaras un poco sobre todas esas decisiones, porque hay animación, hay video, Sí. hay de todo un poquito. Se hay de todo un poquito con conciencia de esa necesidad del creador que quiere hacer todo. Eso ya lo había, digamos, esa fiebre ya la había habido con Don Armando y no la logré rebajar. Y en esta oportunidad no pasaba por ahí, sino más bien de concebir, como ves, un lenguaje potable para el tiempo que vivió Margot, pero también para las generaciones que no conocían a Margot. Cuando yo una vez proponía a Margot en algunos lugares, había gente que pensaba que estaba muerta, como ella misma dice allí, eso es una sala de cine. Empieza aquí una preocupación por la memoria y la identidad del país, en contra de ese soneto de Borges que dice, ya somos el olvido que seremos, ¿no? Y aquí eso también forma parte del proceso creativo. Toda la literatura que se parece a lo que estás concibiendo y a las motivaciones que tiene a la hora de realizar el documental. Pero claro, eso no está en ese momento. Es confiar en el instinto. Dicho esto, bueno, se incorporó el recurso de dibujo animado con Fernando y se escogió al maestro Fernando Trueba, además, porque en ese ánimo de huir de cineastas que iban a decir seguramente que Margot es una maravilla, etcétera, etcétera, pues buscar a alguien más objetivo, a alguien que tiene también esa calidad de tótem, de maestro y que entendió muchísimo la personalidad o entiende mucho la personalidad y la obra y la trascendencia de Margot, como Fernando. Y básicamente porque en ese momento no tenía una cámara, es decir, él puso el registro por encima de muchas cosas porque parecía que todo iba a acabar, ¿no? Es decir, parecía que esa era la última oportunidad. Y creo que era también algo influenciado por el contexto que vivimos, no es ánimo de dramatizar, pero él produjo la película en medio de las primeras chispas de hiperinflación, entonces un presupuesto se me convertía, bueno, nada que no sepa el Claro. gremio en este instante. Y si aquí decir que levantar fondos para hacer memoria cultural es una proeza muchísimas veces, ¿no? Tampoco voy a llover sobre mojado en este tema. Total que en el interín recibo la llamada de Claudia Lepage y Joe Torres, porque además hice muy público el proyecto. Inconscientemente quizás lo que estaba buscando era la ayuda y la recibí. Claro. Ya se había hecho un trabajo de crowdfunding y ahí está Joe Torres y Tres Cinematografía con Claudia Lepage, sus amigos y sus socios Marcel Raskin, Juan, en fin, son más que tres en tres. Sí. Y entró a ese horno y entré, digamos, en cintura, porque también ocurría que cuando voy a terminar el documental, eh, darle un finiquito al registro también supuso muchísimas cosas para la creatividad posterior. Eso te quería preguntar, más o menos, ¿en cuánto tiempo desde que, bueno, a veces es difícil definir la primera idea, el primer momento, Sí. hasta el final, hasta decir, ya, este documental está listo, estoy contando lo que quiero, aunque yo creo que eso es mentira, uno siempre le queda podría hacer esto, podría hacer lo otro, pero hay que cerrar. ¿Cuánto tiempo más o menos fue todo ese proceso? Wow. En total, ver el primer corte final, sus 4 años, como dice ahora el argot de digital, sus buenos 4 años, con sus buenas mudanzas, con sus grandes experiencias, con el sentido de responsabilidad y también un poco temerario de lo que significa después decir, es que estoy haciendo un documental sobre Margot Benacerraf, ¿no? Y todas esas cosas, 4 años, con sus tiempos, sus ciclos. Si algo me di cuenta además con el género, y si uno aspira a que el producto final no tenga fecha de caducidad, que mantenga vigencia, es eso, abrazar el tiempo que toma, reconciliarse, huir del matorral de la inmediatez. Exacto, excelente. Quería preguntarte, Margot vio el documental.
Muchísimas veces, claro que sí. Claro que sí. Y me río, Cuéntanos un poco ya cómo hoy me fue ese. río. Me voy a quitar la chaqueta. Ajá, vamos a las verdaderas preguntas, a la evaluación. Cuéntanos un poco Eh, cómo fue esa parte con Margot. pues como maestra rigurosa, llegamos a unos puntos en donde había que conciliar ideas, había que conciliar lenguajes también, ¿no? Y había que poner, a ver, creo que en uno de los primeros cortes, yo no estaba en Caracas afortunadamente en ese momento, esto lo puede dar mejor fe Joe Torres y el resto del equipo, que se dijo en algún punto en una reunión que Margot decía, está bien, es la película de Jonathan, pero es mi vida, Totalmente mal. ¿no? Y bueno, llegamos a ese maravilloso último corte que estrenamos y del que estoy muy feliz porque ahí está. Y para el que quiera consultar la trayectoria de Margot, no solo la de Margot, porque en efecto sí es sobre la vida de Margot, pero hablar de la vida de Margot tiene un tema subyacente que es la historia del cine venezolano. Ahí hay unas Eso. secuencias que buscan ser homenaje al cine, ¿no? También en palabras de Joe Torres, podría ser una suerte de cineasta bastardo, ¿no? Porque no vengo de ninguna academia, vengo totalmente de una escuela empírica, aprendí a hacer viendo también, ese tipo de cosas. A mí eso realmente me parece interesante. Bueno, yo vengo de una escuela de cine, de la Escuela de Medios Audiovisuales, pero llama mucho la atención el trabajo de alguien que no venga de la academia porque tal vez tiene menos ataduras. Y eso da una Eso me ayudó libertad muchísimo. así de que siempre es como, pero ¿por qué yo no puedo hacer esto? O sea, claro que se puede. Entonces tal vez alguien de academia de repente no, es que las cosas se hacen así. Eh, Sí, podría pasar en algún momento el debate, recuerdo que pudo haber pasado interno, quiero decir, wow, tengo de reto la altura estética de Araya, y no, eso lo tumbé inmediatamente también, ¿no? No iba de eso, porque no iba de eso además porque todo el mundo cuando empiezas a hablar del proyecto tiene la expectativa de que se lo vas a dedicar a Araya, ¿no? El docu. Y eso también refleja mucho de lo que hay en el inconsciente colectivo sobre lo que significa la obra de Margot. Yo suelo decir que sí, bueno, esa participación y esos premios en Cannes le abrieron luego la puerta probablemente a La Barca en Cannes también, muchísimo tiempo después, y mucho antes a otros cineastas que, digamos, gracias a ella se pone el, el, el el nombre de un país y su forma de hacer cine o de verse a sí mismo en el mapa. Pues eso. Excelente. Yo quería acotar, eh, una de las cosas que más me llamó la atención del documental son los créditos finales, que son una hermosura. Hay una carga simbólica y emotiva allí, así que si no han visto el documental, o sea, quédense hasta el final. Todas las películas tienen que llegar hasta el final, pero particularmente la de Jonathan tiene una cosa allí que, bueno, no le voy a decir qué es, sino tienen que verlo porque es una cosa increíble. Es un proceso creativo divino, divino. Ahí hicimos lo que podría llamar uno de los maestros de nuestro cine, también Beto Arbelo, Cine Escuela. Allí llevamos a estudiantes de diseño de la UCB, de arquitectura, de Miguel Braceli, y sus trabajos de intervención del espacio público, a las salinas de las Cumaraguas. Digamos, ya esos muchachos tienen una experiencia cinematográfica, aunque no sean comunicadores, o no sea, es decir, es lo que llamamos education through art, ¿no? Y allí vemos el impacto que tiene el arte en la educación. Para todos ha sido una experiencia inolvidable, ese cortico, esos minutos que quedaron allí, estoy seguro que fue una experiencia de vida. Después en el tiempo me conseguía a estos alumnos en el metro y me preguntaban siempre por la película, y ves, allí está la ilusión encendida. Excelente. Muchísimas gracias, Jonathan. Igual no te vayas porque vamos a continuar aquí.
Vamos ahora con mi amigo Michael Labarca, director de El Hombre de Cartón, un cortometraje que también se encuentra en el Festival de Cine. Michael, vi hace poquito el corto, no había tenido la oportunidad de verlo y hay muchas cosas que me llaman la atención. Primeramente, quería hablar sobre algo que he visto en trabajos anteriores tuyos y que lo veo también acá, que es como una cierta mirada sobre la infancia y cómo los afecta el mundo de los adultos. Eh, Tanto en La Culpa probablemente como en El Cineátomo de hace unos cuantos años está eso. Entonces quisiera que empezaras por allí, hablarnos un poquito de eso. Hola a todos, gracias. Eh, Generalmente cuando escribo no tengo muy claro para dónde voy, pero sí tengo la certeza de que en el proceso creativo voy a encontrar las razones para ese impulso. Y, y se me da que eventualmente termino descubriendo que el universo infantil me parece una oportunidad tremenda para hablar de muchas cosas con cierta sutileza. Y también más allá del universo infantil, me interesa cómo como seres humanos idealizamos los recuerdos. A veces para bien, a veces para mal. Algunos recuerdos, algunos eventos de nuestras vidas pueden ser menos traumáticos de lo que creemos, pero esa carga emotiva se la damos ya en la adultez cuando nos sentamos a reflexionar sobre eso. Y el cine además no solamente te permite reflexionar sobre eso, que bastante te permite reflexionar, sino que también te permite representarlo. Así que ahí entra en juego no solamente mi idealización, sino la idealización de un equipo que también idealiza ese recuerdo mío. Y me parece fascinante. Por eso puedo constantemente acudir a mi infancia para hablar, para contar algo en mis películas, algo que todavía no sé, pero que eventualmente en el proceso descubro. Y por último puedo decir que para mí filmar es un estado de placer tremendo que solo lo comparo con la misma sensación que tenía cuando era un niño y jugaba. Una vez fui adulto, rompí con todo eso y me parece muy frustrante. Y ahora cuando estoy en un set, siento que vuelvo a ser niño y que ahora un montón de gente está a mi alrededor haciendo lo que creemos hay que hacer, aunque sintamos que es mentira. Así que me parece tremendo como aventura. Y me parece fascinante trabajar con niños. Más allá de las obviedades de que carecen de vicios, los niños son una gran herramienta al menos para mí, para hablar de cosas que me incomodan, de ciertos sistemas instaurados por los adultos. Excelente. También quisiera saber un poco cómo son tus procesos creativos. Yo sé, conozco que siempre tratas de trabajar al menos con el mismo equipo, al menos el mismo director de fotografía, dirección de arte. Y quisiera saber qué tanto de retroalimentación hay con ellos en el proceso, sobre todo de escritura. Mucha. Soy un fastidio, les mando guión cada vez que puedo. Versión 3, listo, léanla, díganme qué piensan. Para mí es muy importante, son personas con las que me formé, no puedo imaginarme un proceso creativo sin ellos. Su mirada es muy importante y desde muy al comienzo, aunque el proceso de escritura es un proceso de mucha soledad, siempre estoy muy ansioso de sumarlos y de que lean un poco de qué va. Ellos también, ¿no? Ellos también son bastante ansiosos, ellos también me escriben, hey, ¿cómo va? Cuéntame, quiero saber, quiero leer. Y bueno, el aporte de ellos es tremendo. Igual, hablando del proceso creativo, si bien entiendo el guión como una obra en sí misma y la disfruto como tal, entiendo que en el set el guión ya luego es simplemente una guía para que todos entiendan lo que para mí es una idea que va a mutar con el aporte de todos y con el aporte del azar. Cuando pongo la cámara y el sonido y algo sucede, algo mágico, estoy muy alerta a eso que va a suceder. Generalmente no trabajo con un guión técnico porque me parece muy riguroso,
y que hasta cierto punto a mí personalmente me limita. Entonces llego al set obviamente conociendo la locación, pero llego allí como con el equipo y en ese momento comenzamos juntos a diseñar la puesta en escena o a opinar todos sobre esa puesta en escena, partiendo de lo que está en el papel. Y eso me parece muy mágico. Me ayuda a vivir el presente en el set. Y bueno, parece que está funcionando. Sí, 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 de verdad que el cortometraje El hombre de cartón tenía muchas expectativas cuando lo vi por el nombre y por el afiche, y realmente me sorprendió todo lo que sucede allí en esos 15 minutos, si no me equivoco, que dura el cortometraje. También les recomiendo muchísimo que lo vean. A lo mejor muchos se identificarán, venezolanos sobre todo, con lo que sucede allí. Creo que es como parte de nuestra cotidianidad, lo que se cuenta, y bueno, desde una mirada muy particular que es la tuya. Quisiera saber un poco algo que me llamó la atención en los tres trabajos de los tres directores que estamos aquí. Podemos, bueno, empezar con Michael y luego continuar. Es las propuestas de sonido. Realmente son bastante interesantes, bastante particulares. Lo agradezco muchísimo como espectadora, porque se siente que hay un trabajo, una propuesta, una intención allí. Entonces, generalmente siempre nos enfocamos más como en la fotografía o en la historia, digamos, porque es como lo que llega primero, pero la parte del sonido de los tres trabajos es muy particular. Entonces me gustaría que hablaran un poco sobre eso en cada caso. Comenzamos contigo, Michael. Sí, para mí es una herramienta muy importante. Y hay cosas que además el sonido te permite seguir sumando capas en el montaje. La imagen parece que ya está y es inalterable, o cuesta mucho alterarla luego. En cambio, el sonido puedes sumar capas de cosas que vas descubriendo en el proceso del montaje, que es cuando también surge el alma de la película, creo. Pero se me hace muy, muy hermoso como experiencia y lo agradezco como espectador cuando el sonido también me adentra en el tono, cuando el sonido me muestra cosas que la imagen no, me las sugiere, mejor dicho, y me hace de esa forma partícipe del relato. Y bueno, esto seguramente no hubiese tenido la misma fuerza sin directores que se han dedicado a trabajar el sonido previamente, o sin directores que han hablado de la importancia del sonido, como Lucrecia Martel, como Robert Bresson. O sea, son para mí grandes referencias a la hora de pensar el cine, a la hora de pensar la vida misma. Entonces, qué bueno que lo notaste. Es una gran herramienta. Hay quienes piensan primero el sonido y luego la imagen, cuando está en el proceso creativo. No diría que hago eso, pero sí van de la mano todo el tiempo, para mí. Excelente, gracias, Michael. Carla, Jonathan, no sé quién quiere continuar. Bueno, Jonathan, le doy. Adelante, Carla. Tan bello. Bueno, fíjate, yo estoy trabajando con Félix, que digamos que es la persona a cargo de todo lo que es el sonido, no solamente en set, sino en postproducción. Y bueno, llevamos ya trabajando juntos varias películas. La primera fue Coneja. Y bueno, yo debo decir que yo soy una persona que, a pesar de que vengo de la danza, no soy muy musical realmente en mi vida diaria, digamos. No suelo escuchar mucha música y no suelo... Kundera habla sobre la contaminación ambiental, el escritor Kundera, ¿no? Sobre cómo nos contaminamos ambientalmente, ¿no? Entonces muchas veces prefiero estar lo más cercana a lo natural, que digamos de cierta forma está siendo influenciada o contaminada por lo externo. Y la historia en realidad era, lo queríamos llevar lo más realista posible. O sea, realmente ellos estaban en ese lugar y queríamos de cierta forma tener ese contacto con lo que los rodeaba. Sin embargo, nosotros grabamos en la ciudad de La Habana y está muy contaminada de sonido, o sea, desde gente que está conversando en el piso de arriba y los estás escuchando, gente que se asoma a una ventana y quiere saber qué está pasando en la casa de al lado y abajo, Caribeño, están conversando, totalmente. y música
Sí. Entonces, bueno, claro, Félix tuvo que hacer un trabajo importante para poder compensar todo ese sonido o toda esa contaminación, ¿no? Pero sí, realmente, no solamente para Conejo, para otros trabajos que llevo haciendo con Félix, realmente es una persona importante dentro de nuestro proceso creativo, completamente. Excelente. Gracias, Carla. Jonathan, ¿Me puedes repetir la pregunta, Ana María? ¿cómo fue? Bueno, imagínate, tu documental además es casi un collage, capturando cosas de aquí y de allá. Creo que incluso ahí fue más difícil conciliar a lo largo, en el recorrido, una propuesta sonora que igual está allí evidenciada. Entonces me gustaría que nos hablaras un poco de cómo fue ese trabajo. Sí, allí está la maravilla de Lino Cando o el milagro de Lino Cando, porque fue un registro, como dije anteriormente, se puso el registro por encima y si había tal cámara en aquel momento, pues vamos con esta cámara. Si solo teníamos de hacer audio el micrófono del teléfono, pues venga, que registra mejor el propio micrófono de la cámara, ¿no? Eh, y a la hora del té, pues se hizo el diseño sonoro asumiendo esa realidad, ¿no? Eso por un lado. Pero ahora que hablaban de, más que, porque no es mi materia hablar tanto de la técnica, se lo dejo a quienes saben y justamente en ese mismo ánimo me gusta repetir con Carolina Ular, porque no solo una montajista o una editora, es a veces hasta una co-guionista. Si algo he repetido en este viaje es tener un momento después de grabar todo el esquema que tengo en la cabeza o que he plasmado, tomarme esa soledad de la que habla Michael para escribir un guión en la que todo hasta ahora y toco madera, espero que en las próximas siga teniendo sentido. Uno se da cuenta que dejaste un montón de piezas allí que empiezas a armar y te asombra, ¿no? A lo que vas logrando. Y luego de eso viene la conversación con Carolina, que suele ser un café donde le canto el guión de arriba a abajo y empiezan sus aportes. Se lo dejo un rato a ella, unos meses, para que también se haga su propia película, en el entendido de que el proceso de que ese guión va germinando, como también lo explica la propia Madame Cinema en su historia. Y dicho esto, pues de eso va a nivel de trabajo en equipo. Puedo decir, yo recuerdo con Don Armando, y mira que esto mismo funcionó en el caso de dirección de fotografía. Cuento largo corto, estamos con Don Armando, 2011, ahí va bajando el gato de la barca. Perdón. Impelable un gato en una conferencia por internet. Y entonces hablo con Branimir Caleta, director de fotografía de Don Armando, y estamos en el set a punto de grabar a Magdalena. Yo estoy con Francis Poller, directora artística, en otra locación de la misma locación, y Bran había empezado a hablar con Magdalena Salaverría, la cocinera de Don Armando. Y por supuesto, primera experiencia de director, tuve mi primer impacto de Herr Director, como cómo empezó la entrevista sin mí, ¿verdad? Eso por un lado, recordemos eso. Cuando voy a la lectura de guión con Carolina, chévere, bellísimo esto. Pero cuando llego ya al corte final y Carolina me dice, tengo esto, es parte de esa grabación que hizo Brani, formal en la que Magdalena y el final de Don Armando termina siendo el final que es. Entonces, es conciliar, creo también que estamos hablando de proceso creativo, tu proceso creativo con esa relación también que habla Michael de ir compartiendo, porque así es que crece el proyecto, ¿no? Claro, sí, porque el cine al final es un arte colectivo, a diferencia de otros que pueden ser individual. Realmente el cine, así sea una persona más, necesitas. Y Colectivo, tamaño que sea el equipo, ¿no? Si sea exacto, pequeño o grande. exacto. Otra cosita de la que quisiera hablar, tomando en cuenta nuestro marco, que es el Festival del Cine Venezolano, y que ya el significado de venezolano ya tiene una forma allí que le iremos dibujando en el camino, ¿no? Porque ya no tiene que ver con estar aquí
no tiene que ver con que trates temas venezolanos, si eso es algo que existe, pero me llama la atención en las tres películas, digamos, Michael reside en Buenos Aires, pero la película está filmada en Maracaibo, si no me equivoco. Carla reside en Miami, la película está filmada en La Habana. Jonathan reside en Caracas, pero su película igual recorre ciudades, incluso hay una parte que es con Margot en París. Entonces, me gustaría que hablaran un poco, ya esto tal vez es una pregunta un poco íntima, pero ¿cómo es o cómo cambió, o sí que eso cambió, como su relación con esta cosa de ser venezolano en el transcurso de la creación de sus proyectos? Entonces, comencemos con Jonathan, que lo tenemos aquí. Lo tengo claro y sintético. Y bastante, voy a hacer una exposición bastante documental de ella. Este es el grupo, no sé si se va a ver en pantalla, no creo, de mi próximo Esta es documental la donde está todo yaca. esta es la yaca. Ahí estamos en preproducción. Y en el proceso creativo ya tengo una literatura de la que me voy rodeando justamente para huir del ego del gentilicio, ¿no? Y hay una frase, Alejo Carpentier, como sabes, vivió muchísimo tiempo en Venezuela y tiene un libro, una compilación de su crítica musical que se llama Ese músico que llevo dentro. Y viene a Venezuela a propósito, creo, Héctor Villalobos, si no me equivoco. Evoca a Héctor Villalobos desde Venezuela y hablan de música venezolana y tal. Y está el debate de que tenemos muy poca composición. Obviamente no existía el sistema, ni mucho menos. Estamos hablando de finales o mediados de los 60. Y aquí en la sinopsis de momento de este grupo del proyecto dice que lo venezolano, frase de Alejo Carpentier frente a la reflexión entre Héctor Villalobos y los autores musicales venezolanos, que lo venezolano, al sonar venezolanamente, tenga siempre un sentido universal. No puedo decir más nada después de eso. Michael, Carla. Oye, pero estos hombres son maravillosos. Siempre dando el pase, gracias, Michael. Bueno, yo soy un híbrido, porque bueno, yo crecí en mi país, me formé, estudié, pero digamos que en mi casa muy venezolanos, pero también mis abuelos italianos, ¿no? Y básicamente hablaban el español bastante limitado incluso después del paso de los años. Entonces yo siento que por parte de mi padre había esta onda muy europea y por parte de mi madre muy venezolana. Después que salí de Venezuela en el 2007, pues he viajado mucho y he estado incluso en espacios en el extranjero, digamos que mi base es los Estados Unidos, Miami, la ciudad de Miami, pero he estado en muchos otros países. Pero definitivamente yo siento que es inevitable que nuestras raíces no florezcan una y otra vez, ¿no? Constantemente, como dice mi hermano, florecer por dentro, y yo creo que eso es muy importante, o sea, constantemente estamos creciendo, pero, o digamos, desde mi punto de vista como venezolana, habiendo crecido en mi país y habiendo estudiado, es muy distinto de cuando vas a otro lugar y eres un niño, ¿no? Me siento muy venezolana, y a pesar de que también me siento un híbrido y me siento que no soy parte de ninguna parte, básicamente. Genial. Muchas gracias, Carla. Michael. Sí, no me veo hablando de otra cosa. Puede pasar, ¿no? ¿Viste? No, nos podemos contradecir luego, por suerte. Pero no me veo ahora hablando de otra cosa, es como me sale natural, es como ese impulso del que te hablaba al principio, que en el proceso creativo uno lo va descubriendo o confirmando, siempre está presente que sean mis códigos, que sea mi gente, que sean mis calles, que sea mi caos. Y lo confirmo cada vez que voy. Es como, yo hace poco fui a Venezuela y una sensación que no te va a dar ningún otro lugar. El sentido de pertenencia es tremendo. El sentido de pertenencia aplica para cuando estás creando también. No hay forma de poder hablar con tanta propiedad de otro lugar que no sea el nuestro. Así que nada, me siento muy cómodo allí y me gusta. Genial. De aquí tenemos una pregunta
que en este caso fue dirigida a Michael cuando era su intervención, pero que la vamos a extender también a Carla, que cómo es el proceso de trabajo con tus actores. Ok. Cada proceso, cada proyecto es muy particular. Y tiene que ver mucho con la intuición también. No sé, para La Culpa probablemente yo quería una actriz, ella ya habíamos hablado, luego no pudo, porque coincidió con otro proyecto, luego tuve una reunión con otra actriz que me interesaba mucho, tampoco pudo. Y así, ¿no? Fui como buscando actrices. Y el actor que ya lo tenía elegido, porque estoy hablando de La Culpa, mi corto anterior, yo había visto a Abilio Torres en teatro y me había fascinado su trabajo. Y estaba ya convencido de que él iba a hacer, porque además tenía algo parecido al personaje. Él me habló de Vanessa, que fue quien terminó haciendo el personaje, y cuando me reuní con Vanessa, que la cité en un café de... Ya, ya, ya. Okay. de que ella y yo nos llevemos mal. Digo, esos pequeños detalles para mí tienden a ser mucho más importantes que verla actuar. Me di cuenta que ella se iba a lanzar al vacío y para mí eso fue muy importante. Y luego con El Hombre de Cartón, yo estaba muy convencido de querer trabajar con no actores y querer trabajar con no actores que sacáramos del mismo barrio donde filmáramos. Hicimos un llamado a casting en el lugar y bueno, acudieron muchos niños, acudieron mamás acompañando a los niños. De hecho, la madre del niño es una mamá que acompañaba a sus niños. Pero luego solo fueron 2 hombres y esos 2 hombres no me convencían. Así que yo tenía prevenido, yo había hablado con Elvis, que también lo había visto en teatro, Elvis Chavente, y me parecía que tenía una nobleza tremenda, que transmitía esa nobleza. Y nada, era como mi gran opción de actor, y se me hacía mucho más sencillo pensar, diseñar la producción, buscando a esas alturas del proyecto a un actor que pudiera copiar toda la gestualidad de un nene que no es actor, a poner al nene a tratar de imitar al que va a ser a su padre. Y nada, tuvieron una química tremenda. Y eso en el sentido del casting, ¿no? Como que me dejo llevar mucho por lo intuitivo, por una química, por algo que va más allá de verlos actuar, porque además los castings suelen ser muy tremendos, ¿no? Para los actores, una situación muy incómoda. Yo prefiero tomarme un café, tomarme una birra, dependiendo de la edad que tenga y los gustos. Y nada, así surge el casting. Luego en el proceso de trabajo les doy mucha libertad, creo, sino que aparezca alguno y diga lo contrario. Me gusta mucho que aporten, me gusta mucho que tengan sentido de pertenencia. Me parece vital que cada uno de los integrantes del equipo tengan sentido de pertenencia, la verdad. Para cerrar, trato de no ensayar, trato solamente de leer para que entiendan, nada más, leer el texto. Dame un segundo que está sonando una alarma y debo ir a apagar. No te preocupes. Bueno, Carla, me gustaría que nos contaras un poquito también tu proceso, pero que no reveles mucho porque en los próximos días también vamos a tener un encuentro con los actores de Conejo, con Prakriti, que lo va a moderar. Entonces, bueno, allí podemos ahondar reforzar más. Sí, pero entonces sí que nos des una idea general de tu trabajo como directora. Con los Sí, actores. seguro. Bueno, un poco más general, pudiera decir que, bueno, cada proceso es obviamente diferente. He tenido procesos largos digamos, de montaje o de ensayos para ciertas películas, mientras que para otros, si la historia no lo amerita, porque estamos trabajando bajo improvisación o sorpresa o una escaleta, quizás lo amerita en menor cantidad, ¿no? Estoy de acuerdo con Michael, creo que los procesos de casting son incómodos,
También estoy de acuerdo con toda esta onda del feeling, pero bueno, tengo que decir que básicamente Conejo fue juntarme con Malena González, que no solamente es actriz de la película, sino también productora de la película. Entonces, digamos que para el proceso de Conejo fue muy especial y ella suma a Francisco, que ya yo lo conocía porque Francisco es director de teatro y actor y director de cine. Entonces, creo que para mí es tan importante como Michael la posibilidad de que los integrantes de mi equipo puedan realmente ser parte del proceso y que se adueñen también de la historia, ¿no? Que la hagan suya, porque es entregar, digamos, mis procesos son intimistas, a pesar de que yo manipulo, digamos, la realidad a través de los cuerpos, pero bueno, ellos asumen esto y también hacen una propuesta. Entonces es una propuesta que después se compagina y crea un trabajo, ¿no? De esa manera me gusta trabajar. Genial. Jonathan, bueno, tú tienes un background grandísimo de radio. A mí me gustaría que nos hablaras un poco cómo te ayuda eso, o incluso qué dificultades te presenta a la hora de, más que dirigir, o bueno, sí, de dirigir a tus personajes en tus documentales. Ha sido otro proceso, ¿no? Porque si te hablo de virtudes, por un lado, la radio tiene te educa para la imaginación, desde todo punto de vista, como oyente y como productor, como creador, como locutor, como técnico de radio, ¿no? Te educa para el artilugio. Sin embargo, toda esa educación se debe a veces, o toda esa preparación y esa experiencia, es al mismo tiempo un obstáculo, porque cuando piensas en radio piensas en sonido, no piensas en imágenes realmente concretas y posibles y aterrizables, ¿no? Puedes pensar en radio con una mente radial si tienes los recursos de un Interstellar, por ejemplo, y dices, yo quiero que se vea algo como la NASA y tal, ¿no? La radio te ayuda a soñar sin límites, pero sí hay límites dentro del sueño cinematográfico, cuando pisas piso en la sala y con el equipo y con lo que realmente tienes tangible, ¿no? Eso, por ese lado, creo que es lo básico y lo más grande. Perfecto. Margot hace una reflexión allí, por cierto, sobre la imaginación en su época, cómo era tratada. Y es cuando comienza a comparar el cine corríjanme, se me va ahorita, el español, eh, Le Chien, el El perro perro andaluz. andaluz, ajá. El director, por favor, Buñuel. Buñuel, Ajá. versus la mentalidad de alguien como un existencialista, pues, ¿no? ¿Cuál acera te gusta más? Es un temazo, ¿no? Sí, Dejar cosas a la imaginación o ser explícitos. Eh, Ahí hay una reflexión muy grande sobre lo que puedes hacer sobre la imaginación, insisto también en el testimonio de Fernando, que para mí es revelador en ese momento y por eso insisto en compartirlo. Ojo al dato, aprovecho la oportunidad siempre porque se debate siempre en que, ¿y Fernando Trueba qué hace aquí, no? Hubo en la pauta, Margot se iba a conseguir con Fernando Trueba en la librería 8:30 de Madrid, como parte de la vitrina de 8:30 de Madrid, imagínense, pero el destino o las acciones o la verdad, Margot se cayó el día antes de la grabación y tuvo una fractura de fémur y de cadera. Y allí eso no se iba a poder lograr nuevamente porque trasladarla luego y viajar, en fin, empiezan los miedos propios de alguien que quiere preservarse y aún así dije, bueno, si bien a la primera de cambios no está justificado, estoy seguro que en el tiempo, cuando queramos explorar sobre el tema creativo, sobre esos fueros internos, aquí hay dos visiones que se pueden complementar para entender la vida de Margot. Y esa es una tesis allí puesta sutilmente. totalmente, genial. Yo para cerrar, también quisiera hacerles una pregunta un poco
para seguir con el tema creativo, pero digamos más traído a tierra, ¿no? En el caso de Carla, ella no solamente es cineasta, sino que se dedica a las artes escénicas. En el caso de Jonathan, también se dedica a la radio, al periodismo. Y en el caso de Michael, sé que sí es cineasta, digamos, de trayectoria, de carrera, de academia, pero también es migrante. Entonces, quisiera saber, no sé en el caso de Michael, si aparte de su carrera como cineasta la complementa con otra actividad profesional, y si este ir y venir entre el cine, entre el audiovisual y sus otras actividades, ¿influye en su obra? ¿Sienten eso? ¿O de repente ustedes de verdad quisieran solamente dedicarse a una cosa? Esto lo pregunto porque siento que en esta época particular a todos nos toca hacer un poco de todo, y eso no necesariamente está mal porque exploramos otras cosas de nosotros, que si tal vez fuera como antes, como épocas pasadas en donde uno tenía que ser, tú vas a ser ingeniero toda la vida, o tú vas a hacer aquello toda la vida, pues mucha gente a lo mejor tuvo frustraciones creativas. Entonces me gustaría que hablaran un poco sobre esto. El que quiera comenzar. Bueno, a ver, comienzo. Mira, yo creo que sobre todo los artistas en general tendemos a poder desarrollarnos en distintas prácticas. O sea, yo considero que si el artista lo necesita, ¿por qué no? ¿No? Estoy de acuerdo contigo, yo creo que la vieja escuela estaba, si querías hacer algo, tenías que hacer eso y no podías mirar hacia otro lugar porque era eso, ¿no? Y bueno, yo soy entonces un desastre, yo vengo de la danza, teatro físico, cine, y creo que son simbióticas, o sea, la música dentro del cine, o sea, básicamente depende una de la otra y también de qué manera tú la incorporas, ¿no? Para mí son completamente necesarias y me han preguntado, bueno, ¿y cómo haces para poder estar en una, en la otra? Te presentas, haces un montaje para una obra de teatro físico y luego estás haciendo una película. Bueno, sí, me divido y todos esos procesos convergen y muchas veces de esos procesos de teatro salen películas. Entonces, es un mundo maravilloso. Mi esposo dirigió este año, empezamos el año pasado, pero dirigió un proyecto que se llama La Comuna de las Naranjas, y yo quedé, además en el que yo participé internamente como intérprete, y yo dije, de esto va a salir una película, de esta idea original de Alexei. Entonces, yo creo que depende también de lo que se quiera, y obviamente no limitarse en absoluto si es algo en lo que necesitas explorar, ¿no? Excelente. Totalmente de acuerdo, además. Jonathan, Michael. Hay algo que disfruto casi tanto como hacer cine, que es cocinar. No vivo de eso, lamentablemente, pero me encanta. Y digo esto porque si bien hacer cine por lo que significa, por el resultado final, lo hago porque he descubierto que es la mejor forma que tengo de comunicarme con otros. Esto que estoy haciendo ahora mismo está siendo muy complicado para mí, por ejemplo. Para mí es como... Lo agradecemos, lo agradecemos. Yo prefiero las imágenes y los sonidos y que la gente luego haga sus juicios. Y esa es la manera que encontré y me siento vivo cuando la experimento. Y estoy convencido de que tengo que seguir insistiendo, que ahora se pone más difícil para que podamos trabajar solo de esto, vivir solo de esto. Pero bueno, creo que también hay que saberse diseñar estrategias, ¿no? Quizá un año trabajar de una cosa que por ahí te frustra mucho, pero luego poder hacer tu película, y así ando. Pero sin duda, más allá de por la película, de por el cine mismo, es porque el cine me permite estar en constante descubrimiento y reflexión sobre lo que soy, revisándome a mí mismo y revisando a los otros y tratando de corregirme. Así que, nada, espero seguir haciendo cine, nada más, y cocinar. Y comer, qué rico. Y comer, sí.
Hay una frase que me gusta mucho de un amigo, de esos amigos que tiene uno un poco mayores que uno, de 80 para adelante, que dice, un hombre no puede elegir entre el todo y su parte. Yo veo esto como una carrera en la que sí, el sueño es dedicarse solo a esto, pero para decir eso, para pagar todas las cuentas que hay que pagar y decir me dedico solo a esto, no es ahorita, al menos no lo creo, va en ese proceso y en esas partes de lo que uno ha sido en el proceso. Ha sido cocinero, yo trabajé en una agencia de viajes cuando mi primer empleo fue ese, por cierto, antes de trabajar en la radio con Marianela Salazar en Jazz 95, mi prima me empleó en una agencia de viajes, ¿no? Entonces ya hay un conocimiento previo a descubrir y viajar por el mundo, etcétera. Luego eso, radio, pero en el interín mesonero con una chef en Galipán. Todas esas cosas que uno va viviendo, que es la vida, a medida que las vas juntando, y cuando digo juntando, las vas reconciliando, las vas hilvanando, vas haciendo tejes, ¿verdad? Una historia de vida, pues, y tu sueño sigue siendo el mismo, que es como artista, que es yo elegí el cine para expresarme, o elegí el cine. Mariana Rondón, por ejemplo, es artista plástico también, digamos, hace instalaciones en museos. Una vez que uno resuelve esas cosas de cómo integrar todo lo que uno es capaz de hacer y producir y de trabajar, viene poquito a poco ese momento en el que tienes unos días para echarte y decir, yo soy cineasta y de eso paga todo. Pues. Creo y espero que sea así. Bueno, ojalá que sea así. Yo creo que sí. Todo easy comes, easy goes. Exacto. Bueno, por acá tenemos un par de preguntas. La primera es de Liduska. Hola Liduska, que estás allí, qué bien. Ella dice, ¿qué mensaje pueden transmitir a los jóvenes que egresan de las escuelas a través de la experiencia vivida por cada uno? Tal vez podría complementar un poco esto que estamos hablando. ¿Qué le dirían ustedes a los chicos que egresan de las escuelas de cine actualmente? ¿Qué esperar? Vivir. Vivir. Ir a la vida y vivir. Experimentar, abrazar esa teoría, si hubo práctica también, y empezar a entender que entras en otra universidad, que la universidad no se acaba y que va de eso. Yo elegí no terminar mis carreras, pero al mismo tiempo voltear las bibliotecas. Y una cosa va acompasada con la otra, entonces no parar nunca el proceso de formación. Michael. Sí, si la pregunta es si la respuesta es para gente que todavía está estudiando cine o que quiere hacer cine y está en la escuela, les diría que traten de armar su equipo desde ya, que empiecen a probar, a experimentar con las personas con las que están estudiando y a casarse con ellos, ¿no? A casarse con un fotógrafo, con una directora de arte, con un sonidista y sobre todo con un productor o productora. Que no venga nadie luego a decir que necesita una gran casa productora para producir su película, que los contactos sirven, pero que así como tú vas a tener oportunidades como director desde cero, el productor que te va a acompañar durante toda la carrera también las merece. Entonces, lo ideal sería que encontremos un productor que se case contigo, que tú te cases con ella o con él, y lo apoyes y no lo abandones, porque así como cree en ti, tú deberías creer en él y no abandonarlo por la tentación de trabajar con un productor o productora legitimado, que está bueno, siempre son buenos, pero me parece que los productores en nuestros inicios son poco valorados o prescindimos de ellos, como que nos acompañan a lo largo de un proceso y luego prescindimos. Y me parece que eso es algo para reflexionar.
Además, las convocatorias mismas, incluso del SENAC, te ponen en ese 3 y 2, ¿no? Como que te exige que tengas una casa productora que te respalde. Entonces tú le dices, oye, pero si yo soy inexperto, tan inexperto como mi productor, ¿por qué mi productor no puede producir mi película? Entonces, es allí donde las oportunidades van perdiéndose para los que van empezando a nivel de producción. Y me parece que es algo que podemos revisar. Hacer alianzas con productores legitimados, pero no abandonar a los propios. Excelente. Aquí tengo a 2 productoras de la escuela al lado que están aplaudiendo tus palabras. Qué bueno. Carla, Sí, ¿quieres? sí, claro. Bueno, yo diría que una de las cosas que deberíamos dejar a un lado, o por lo menos intentar resolverlas, serían las limitantes, ¿no? Creo que hoy en día, sobre todo el cine, ¿no? Que tiende a ser tan costoso, básicamente yo he llevado a cabo mis películas sin esperar el presupuesto ideal, sin esperar, digamos, la idealización de lo que podemos